La revolución industrial, por cierto, la idea de los heraldos, de las noticias, de las hojas, que daban información sobre hechos ocurridos tanto en el campo de batalla como en diversos lugares del mundo, es muy anterior al siglo XIX. Pero el siglo XIX tiene en la historia de la humanidad una huella imborrable. Y es el hecho de que con la llegada de la máquina de vapor, con el desarrollo de la electricidad, la energía que le sacamos al carbón y a otras fuentes, la transformación de la humanidad fue en 100 años, en 70 años, mayor a la de todos los siglos anteriores. Y todo el conocimiento de los siglos anteriores y todos los procesos de los siglos anteriores pudieron perfeccionarse, amplificarse en materia de derechos, en materia de conocimientos, todo aquello que buscó la enciclopedia, todo aquello que buscó la iluminación, todo aquello que se discutió a partir de las revoluciones que el mundo vio. A mucha gente se inclina por la francesa, a algunos nos gusta más la idea de la revolución que ocurrió en Estados Unidos y sus efectos, pero al final todo aquello fue potenciado por la posibilidad que el mundo tuvo de crear más riqueza que nunca en la historia de la humanidad. El periodismo también, el periodismo moderno es un hijo de esa situación. Si bien la imprenta es de los tiempos de Gutenberg, y si bien algunos dirán que proviene más que nada de la forma que los chinos la utilizaban con las planchas de madera, cualquiera que fuese la creencia que usted tenga sobre quién la inventó y cómo, bienvenido sea el hecho de que ya el mundo tenía cómo imprimir con los tipos móviles desde hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, la imprenta, volvemos a repetir, que tuvo esa segunda revolución, tuvo esa segunda llegada. El mundo editorial lo agradeció. El siglo XIX fue una época de mucho brillo, precisamente porque pudo imprimirse más literatura que nunca, siendo el epicentro cultural de la misma, tanto la Francia de esa época, la España de esa época, ni hablar de la costa este de los Estados Unidos de la época. En el caso del periodismo, vivió una edad de oro. La llegada de esas tecnologías y la llegada del capital del mundo empresarial hizo despegar el mundo periodístico. Y los periódicos de todo tipo, grandes, medianos, pequeños, de larga duración, algunos que sobreviven desde esa época, algunos de más corta duración, que son periódicos que solo existieron durante un tiempo, son precisamente testigos de las transformaciones que dio el mundo. La primera independencia del país, la independencia efímera le llamamos hoy, vino producto de una serie de circunstancias históricas. Ahora, fue encabezada por alguien que era dueño de una imprenta y que, entre otras cosas, editaba una de las primeras publicaciones que el país conoció. Hablo de José Núñez de Cáceres. No es casualidad que fuera alguien que pudiera precisamente editar información y colocarla al alcance de otros, que pudiera destacarse con el primer proceso de independencia, así fuera muy corto, que tuvo la nación dominicana. De hecho, uno de los periódicos que existe hoy todavía, el Listín Diario, está fundado en el siglo XIX. Está fundado a finales de la penúltima década del siglo XIX y todavía subsiste, pese a que pasó pues tiempos de cierre debido a la dictadura. El periodismo también ha jugado un rol importantísimo en el caso de la República Dominicana. Lo jugó para denunciar situaciones políticas, sociales, económicas importantes, y también sufrió, padeció en los momentos en que los gobiernos de fuerza, autocráticos, verticales, intentaron cerrar cualquier puerta a la crítica. Hubo crítica desde el periodismo hacia los intentos, luego penosamente realizados por parte del gobierno de Horacio Vázquez para desconocer que había sido elegido por 4 años y su intento de hacerse entender que gobernaba en una constitución que le daba un sexenio al presidente, lo que terminó provocando los primeros indicios de inestabilidad institucional y democrática que terminaron pariendo la era de Trujillo. La era de Trujillo, que a su vez significó para el periodismo dominicano una jaula terrible, una jaula de oro, porque si bien se modernizó el periódico, si bien el propio Trujillo participó en el capital y en la dirección de la prensa dominicana, la prensa dominicana de la época servía para 3 cosas: el foro público para que el chisme y la información anónima acabara con amigos, entre comillas, y enemigos del régimen, y ni hablar de los demás hechos que por su naturaleza, fueran estos del deporte, fueran estos de hechos sociales o internacionales, no pudieran amenazar el circo, la corte de la dictadura. El periodismo dominicano estuvo coartado durante esos 31 años y se limitaba a esos aspectos. Lo que ocurriera fuera, muy lejos,
lo que ocurriera en el mundo de la competencia deportiva y lo que ocurriera en el mundo de la sociedad, de los cócteles, de los cumpleaños y eventualmente algunos hechos laudatorios siempre hacia el régimen. En el caso que concierne a la caída de la dictadura, significó, por lo tanto, la liberación de esas fuerzas creativas, incluyendo periodistas que habían estado durante la era, pues pudieron dar un paso a un periodismo crítico, analítico, a un periodismo que abriera espacio a otra forma de pensamiento. No es casualidad que luego, en la próxima etapa autocrática y violenta del poder, como fueron tanto el triunvirato, los gobiernos de facto y la etapa de los 12 años de Joaquín Balaguer, el periodismo fuera una de las trincheras, uno de los campos de batalla de la sociedad dominicana por sus libertades. Y en esa trinchera hubo caídos, y vaya que los hubo. Y los hubo por muy diversas razones y por muy diversos métodos, pero siempre en dirección hacia la posibilidad de que el periodismo fuera esa ventana de denuncia, de señalamiento y de sinceración del estado de la sociedad del país en esos momentos. Los tiempos han cambiado. Quizás al periodismo hoy no se le ataca con una bala. Al periodismo hoy se le ataca con plata, no con plomo. O por lo menos primero se ofrece la plata. El periodismo hoy se coopta desde otras formas, desde otras vías. El Estado, dentro de una sociedad como la nuestra, eje central, máximo cliente, primer comprador, dueño de tierras, inversionista en muchísimos sectores todavía o monopolista de diversos sectores todavía, es también el primer anunciante de los medios de comunicación. En sociedades de libre mercado, los medios de comunicación se sostienen a partir o de la subvención. Empresas grandes subvencionan medios, tienen medios que pueden defender sus intereses en situaciones difíciles, y aunque esos medios muchas veces no sean rentables del todo, las corporaciones los subsidian. En otra forma de verlo, el medio en sí mismo es una empresa y busca la rentabilidad. Busca ser eficiente, tiene la cantidad de empleados que puede pagar, los mejores posibles, les saca el máximo de sus capacidades y su contenido, si es atractivo, genera grandes ventas de publicidad. Hay medios, hay un medio escrito sobre todo que es muy eficiente en eso y que se ha convertido en una empresa bastante exitosa. Es una marca muy fuerte en el país. Por otra parte están los emprendimientos independientes, donde los periodistas generan producciones. Esas producciones se colocan en radio, se colocan en televisión y tratan, obviamente, de que su contenido sea consumido por una buena parte del público y esto genere posibilidades también de ser un ejercicio rentable. El Estado es el máximo anunciante en el país. Vender publicidad, además de que es una actividad que consume mucho tiempo, tiene unos elementos de burocracia, porque señores, cobrar un anuncio, déjenme decirles, para el que no lo sepa, no hay una cosa más desesperante, sobre todo cuando usted trata de hacerlo bien y trata de generar las situaciones que exige el pago de impuestos en este país. No hay un vía crucis que usted le quite más el interés en convertirse en un elemento vendedor de publicidad. Y el señor presidente de la República, que dicho sea de paso, tuve el chance de decírselo cuando hizo una reunión con periodistas esencialmente del área deportiva, donde provengo originalmente, lo primero que le dije fue, yo no estoy aquí para pedir, como gente cuando lo reúnen con el presidente, no importa del sector que sea, si es del sector que vende ciruelas, pide ayuda para los vendedores de ciruelas y cómprennos nuestras ciruelas. No. Déjenos ser. Aquí hay que revisar una vez más el tema impositivo, el tema de la burocracia, el tema de los tiempos. Caímos 6 puestos en el Doing Business, en la facilidad de hacer negocios, y los medios en su mayoría son un negocio, con la excepción del Canal 4, que es el único que debe tener otros intereses, o los medios subvencionados por grandes corporaciones. Los medios intentan, sobre todo cuando se trata de producciones por parte de los propios periodistas. El periodismo, si decidió estar en una sociedad de libre mercado, tiene que jugar con la regla del libre mercado. Yo por eso no le pido a nadie, ni le exijo a nadie, que subvencione mi producto. Ahora, se han creado nuevas plataformas, el caso por ejemplo de YouTube, cualquiera puede tener un canal de YouTube. Hacerlo rentable es otra cosa. Hacerlo rentable pasa o por atraer una cantidad de público, y usted lo puede monetizar, y fíjese, es una herramienta de libre mercado también. Y qué bueno, porque permite incluso por vías que no son las tradicionales, entonces generar una rentabilidad a través del ejercicio periodístico. Aquí hay gente que cree que su periodismo es también un derecho que otros tienen que subvencionar, lo cual déjeme decirle, no es así. Le guste o no escucharlo. Así que el periodismo debe revisar muchas cosas. Primero, ¿a qué aspira?
¿Usted aspira a que los demás, incluso los que no consumen su contenido, le subvencionen? Yo creo que usted tiene una forma errada de ver en la vida. ¿Usted aspira a que el Estado siempre sea el que premie y el que decida qué medio sobrevive y qué periodista sobrevive? Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Quiere un periodismo libre que compita, mejorando el contenido, la denuncia, la investigación? Aspiremos entonces a que sea precisamente la atención del público y la elección del público y de las marcas las que decidan entonces cuáles medios pueden ser prósperos, cuáles periodistas están en esos medios o en sus propios emprendimientos. Y eso puede generar una sociedad, al menos desde el punto de vista tradicional, también mejor informada.